O maior e mais importante problema da vida é como evitar confrontos com o nosso semelhante. Ninguém pode encontrar no outro algo que não tenha primeiro encontrado em si mesmo. Carl Jung. Alguma vez te has perguntado por que algunas personas parecen incapaces de reconocer cuando están equivocadas? ¿Has sentido esa profunda frustración al intentar dialogar con alguien que parece blindado contra cualquier argumento que no sea el suyo propio? O quizás te has cuestionado por qué ciertas conversaciones parecen siempre terminar en un círculo interminable, donde nadie realmente escucha al otro. En este video descubrirás lo que realmente se esconde detrás de la necesidad compulsiva de tener razón. Comprenderás cómo los arquetipos y la sombra de Jung explican este comportamiento tan desafiante. Aprenderás técnicas profundas para transformar confrontaciones en oportunidades de crecimiento mutuo. Te prometo que al final tendrás una nueva perspectiva sobre las personas difíciles en tu vida y quizás sobre ti mismo también. Cuando el diálogo se convierte en un campo de batalla, es porque algo mayor está en juego en la psique. Existe un secreto ancestral sobre los dueños de la razón que pocos conocen, una verdad oculta que revela por qué la confrontación con ellos es, en realidad, una invitación a un viaje interior profundo. Esta revelación, que solo se desvelará completamente al final de este video, podrá transformar para siempre tu forma de lidiar con esos encuentros. Prepárate para atravesar 12 portales de conciencia que pueden cambiar no solo tus relaciones, sino tu comprensión sobre lo que realmente significa tener razón. Quédate hasta el final para descubrir cómo la voz del viejo sabio puede emerger del silencio y cambiar completamente tu forma de ver los conflictos. Vamos a empezar. La confrontación con quien se cree dueño de la verdad es, antes que nada, un encuentro con el espejo. Cuando nos encontramos con alguien incapaz de considerar otros puntos de vista, no estamos solo ante otra persona, estamos ante un reflejo invertido de algo que habita en nosotros. Jung nos enseña que el ego es el centro de la conciencia, pero jamás la totalidad de la psique. Es solo la punta del iceberg, la parte que creemos conocer de nosotros mismos. Cuando el ego se identifica completamente con sus propias opiniones, se vuelve rígido e inflexible. Imagina a alguien que creció en un ambiente donde admitir errores era sinónimo de debilidad. Desde temprana edad, aprendió a defender sus puntos de vista como si su propia existencia dependiera de ello. Con el paso del tiempo, esta defensa se volvió automática. Ya no es una elección consciente, sino un reflejo de supervivencia psíquica. Cada opinión se convierte en una extensión de sí mismo. Cuestionarla es como amenazar su identidad. Lo que ves no es solo terquedad, sino un mecanismo de protección contra el colapso de la autoimagen. ¿Has notado lo fácil que es identificar la inflexibilidad en los demás, pero no en nosotros mismos? La proyección, concepto fundamental en la psicología junguiana, explica cómo atribuimos a los demás aquello que no reconocemos en nosotros. El dueño de la razón proyecta su inseguridad en forma de certeza absoluta, y nosotros, a su vez, proyectamos en él nuestra propia sombra de inflexibilidad. Cuando nos irritamos profundamente con la obstinación del otro, vale la pena preguntar, ¿qué despierta esa reacción en mí? ¿Qué parte de mí está siendo activada en este encuentro? El primer paso para lidiar con el dueño de la razón es reconocer el juego de espejos que se establece. No estamos solo lidiando con el otro, sino con aspectos de nosotros mismos que ese otro ilumina u oscurece. La verdadera batalla nunca ocurre entre dos personas, sino entre dos sombras que se reconocen sin saberlo. Recuerda, cada vez que sentimos esa irritación creciente ante la inflexibilidad ajena, se abre una puerta para explorar nuestra propia relación con el control y la vulnerabilidad. El espejo invertido del alma siempre refleja algo sobre nosotros mismos. La sombra, en la concepción junguiana, alberga todo aquello que rechazamos, tememos o nos negamos a reconocer en nosotros mismos. Es el repositorio de lo no visto, de lo negado, de lo reprimido.
Y es justamente en la sombra donde encontramos la raíz de la necesidad compulsiva de tener razón. Quien necesita tener siempre la razón lleva una sombra poderosa. El miedo al error, a la insignificancia, al rechazo. La inseguridad profunda se transmuta en su opuesto en la conciencia, la certeza inquebrantable. Imagina a alguien que durante toda su vida fue menospreciado intelectualmente. Quizás creció siendo llamado lento, tonto o incapaz. Para compensar esa herida, desarrolló una necesidad voraz de conocimiento y, más que eso, de ser reconocido como conocedor. Su identidad se fusionó con su intelecto. Admitir un error se volvió equivalente a confirmar aquel juicio antiguo. Realmente no eres lo suficientemente inteligente. Detrás de la arrogancia del sabelotodo se esconde un niño herido intentando demostrar su valor. ¿Puedes sentir lo pesado que es llevar esa carga? La sombra opera en dos niveles en esta dinámica, a nivel personal, como acabamos de ver, y a nivel colectivo. Culturalmente, valoramos el conocimiento, la certeza y la elocuencia por encima de la curiosidad, la duda y la escucha. Nuestra sociedad recompensa a quien tiene respuestas, no a quien hace preguntas. El dueño de la razón es, en parte, producto de este condicionamiento cultural. Para lidiar con la sombra del controlador, necesitamos primero reconocerla en nosotros, donde nos aferramos a nuestras propias certezas. ¿En qué áreas nos volvemos rígidos para proteger nuestras inseguridades? Cuando logramos abrazar nuestra propia sombra, desarrollamos la compasión necesaria para ver más allá del comportamiento desafiante del otro. Ya no se trata de ganar un debate, sino de comprender el dolor que lo alimenta. Cada certeza absoluta esconde una duda absolutamente aterradora. La verdadera sabiduría comienza cuando percibimos que la inflexibilidad del otro es, muchas veces, proporcional a la profundidad de su inseguridad. Y esto nos enseña algo precioso sobre nuestra propia relación con la vulnerabilidad. En la teoría junguiana, la persona es la máscara social que usamos para interactuar con el mundo. Es la faz pública de nuestra personalidad, cuidadosamente construida para satisfacer las expectativas sociales y proteger aspectos más vulnerables del self. Para quien se considera dueño de la razón, la persona se construye frecuentemente en torno a la imagen del conocedor, del especialista, del sabio. Esta máscara se vuelve tan rígida y calcificada que la persona puede perder la capacidad de distinguir entre quién es realmente y el papel que desempeña. Imagina a alguien que construyó toda su identidad social en torno a ser el más inteligente de la sala. Quizás fue el niño prodigio, el alumno ejemplar, el profesional brillante. Con el tiempo, esta expectativa se convirtió en una prisión dorada. Cuando se enfrenta a información que contradice su conocimiento, esta persona no ve solo un desafío intelectual, ve una amenaza existencial a su persona cuidadosamente construida. La defensividad surge no como una terquedad, sino como un mecanismo de supervivencia psíquica. ¿Alguna vez has observado cómo algunas personas parecen perder completamente la serenidad cuando sus opiniones son cuestionadas? La persona rígida es como una armadura. Protege, pero también restringe, pesa y eventualmente deforma. Cuando alguien está excesivamente identificado con su persona de conocedor, cualquier cuestionamiento se interpreta como un ataque personal. La defensividad es proporcional al grado de identificación con la máscara. Para lidiar con esta dinámica, necesitamos primero reconocer nuestras propias máscaras. ¿Qué aspectos de nuestra identidad social defendemos con más vigor? ¿Dónde nos volvemos defensivos cuando nos cuestionan? Al desarrollar una relación más fluida con nuestra propia persona, creamos el espacio necesario para acoger la defensividad del otro sin sentirnos amenazados. Hados por ella. La máscara más dura es la que esconde el rostro más frágil. Cuando comprendemos que la actitud defensiva es en realidad un pedido desesperado de validación, cambiamos completamente nuestra estrategia. Ya no se trata de desmantelar los argumentos del otro, sino de crear un espacio seguro, donde ambas personas puedan ser flexibles sin que se amenace la integridad del ego. Jung nos enseña que cada uno de nosotros
lleva una sombra, el repositorio de todo aquello que negamos en nosotros mismos. El verdadero encuentro con el dueño de la razón no ocurre solo en el plano del diálogo externo, sino en el reconocimiento del abismo interior que ese enfrentamiento nos revela. Cuando nos irritamos profundamente con la inflexibilidad del otro, es hora de preguntar, ¿qué se está activando en mi propia sombra? Imagina a alguien que se enorgullece de ser abierto, flexible y receptivo a nuevas ideas. Esta persona puede desarrollar una aversión visceral a los dogmáticos e inflexibles. Sin embargo, esta aversión puede esconder una verdad incómoda, su propia rigidez en ciertas áreas, su propia necesidad de control, cuidadosamente oculta bajo el velo de la apertura intelectual. El encuentro con el dueño de la razón se convierte así en una preciosa oportunidad de autoconocimiento, un espejo que revela no solo el rostro del otro, sino también nuestros propios puntos ciegos. ¿Alguna vez has sentido esa irritación desproporcionada cuando alguien se niega a considerar tu punto de vista? Jung nos invita a explorar esta reacción. La intensidad emocional es frecuentemente una señal de que se están activando contenidos sombríos. Cuando nos sentimos excesivamente provocados por la inflexibilidad del otro, es posible que estemos ante aspectos negados de nuestra propia psique. Para transformar el encuentro con el dueño de la razón en una oportunidad de crecimiento, necesitamos sumergirnos en nuestras propias sombras. ¿Dónde somos rígidos? ¿Dónde nos aferramos a certezas por miedo a lo desconocido? ¿Dónde tememos el error como si fuera una sentencia de muerte? El trabajo con la sombra no es cómodo. Requiere valor para mirar aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar. Pero es precisamente en ese malestar donde reside la posibilidad de transformación. El abismo que más tememos explorar es justamente el que contiene nuestros mayores tesoros. Cuando abrazamos nuestras propias contradicciones y rigideces, creamos el espacio interno necesario para acoger la inflexibilidad del otro sin sentirnos amenazados por ella. El verdadero poder no reside en ganar el debate, sino en trascenderlo. Los arquetipos, en la teoría junguiana, son patrones universales que habitan el inconsciente colectivo, influyendo profundamente en nuestro comportamiento y percepción. En la comunicación con el dueño de la razón, diversos arquetipos entran en escena, creando una danza compleja y frecuentemente inconsciente. El arquetipo del sabio es particularmente relevante en esta dinámica. El dueño de la razón puede estar identificado con el aspecto luminoso de este arquetipo, el poseedor del conocimiento, el guía, el mentor. Sin embargo, cuando esta identificación se vuelve rígida, emerge la sombra del sabio, el dogmático, el manipulador intelectual, el falso profeta. Imagina a alguien que creció sintiéndose invisible e insignificante. Al descubrir que el conocimiento le confería atención y respeto, esa persona invirtió toda su energía en convertirse en una fuente de sabiduría. Con el tiempo el conocimiento dejó de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo, ya no una herramienta, sino una identidad. Cuando sus conocimientos son cuestionados, no es solo una idea lo que está en juego, sino toda una construcción arquetípica de sí mismo. Lo que parece ser obstinación puede ser en realidad una desesperación existencial. ¿Has notado cómo algunas discusiones parecen trascender el tema original y adquirir proporciones casi míticas? Esto sucede porque no solo estamos intercambiando información, sino que estamos navegando en aguas arquetípicas profundas. Cuando dos sabios se encuentran, cuando el héroe y el trickster se confrontan, o cuando la sombra y la persona chocan, la conversación abandona el plano racional y se adentra en el territorio del mito vivo. Para navegar en estas aguas, necesitamos reconocer los arquetipos en juego, tanto en los demás como en nosotros mismos. ¿Qué roles estamos asumiendo en el diálogo? ¿Qué energías arquetípicas estamos invocando o provocando en el otro? La comunicación consciente requiere no solo claridad racional, sino también sensibilidad a las corrientes arquetípicas que fluyen bajo la superficie de la conversación.
Cuando dos seres humanos conversan, dos universos enteros intentan comprenderse. Al desarrollar esta sensibilidad arquetípica, transformamos el diálogo con el dueño de la razón en una danza sagrada. Ya no un enfrentamiento de egos, sino una oportunidad para la integración de fuerzas arquetípicas complementarias. En la psicología junguiana, Animus y Ánima representan respectivamente el principio masculino en la mujer y el principio femenino en el hombre. Son arquetipos de la contrasexualidad que habitan nuestro inconsciente e influyen profundamente en nuestras relaciones. En el contexto de la comunicación, podemos observar cómo se manifiestan estas energías. El estilo argumentativo asociado al Animus tiende a valorar la linealidad, la asertividad, la lógica formal. En cambio, la expresión vinculada al Ánima privilegia la circularidad, la contextualización, la inclusión de múltiples perspectivas. El dueño de la razón frecuentemente presenta un animus inflado o una anima no integrada. Cuando estas energías están en desequilibrio, la comunicación se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan fuerzas psíquicas inconscientes. Imagina a una mujer cuyo animus está fijado en la etapa del hombre de palabras, aquel que usa la argumentación como arma, que necesita tener siempre la última palabra. O un hombre cuya ánima no desarrollada se manifiesta en una hipersensibilidad a la crítica, enmascarada bajo una aparente invulnerabilidad intelectual. En ambos casos, el diálogo se convierte en una arena para la proyección de contenidos inconscientes. Lo que parece ser una simple discusión sobre hechos puede ser, en realidad, un complejo drama de integración psíquica. ¿Alguna vez has percibido cómo algunas conversaciones parecen estar ocurriendo en diferentes dimensiones, incluso cuando las palabras son compartidas? Para transformar el conflicto en un diálogo genuino, necesitamos primero reconocer e integrar nuestros propios aspectos animus anima. ¿Cómo nos relacionamos con lo masculino y lo femenino en nuestro interior? ¿Qué cualidades proyectamos o rechazamos en el otro durante el diálogo? Al desarrollar una relación más equilibrada con nuestra contrasexualidad interior, creamos el espacio necesario para una comunicación que trasciende los patrones inconscientes de dominación y sumisión. Cuando Animus y Ánima danzan en armonía, el diálogo se convierte en un acto de amor. La verdadera comprensión surge cuando aprendemos a honrar tanto la precisión lógica del Animus como la comprensión contextual del Ánima, no como fuerzas opuestas, sino como energías complementarias esenciales para una comunicación integral. La individuación, concepto central en la psicología junguiana, se refiere al proceso por el cual una persona se convierte en un individuo psicológico, un ser único, indivisible e integrado. Es el viaje de toda una vida hacia la totalidad, que implica el reconocimiento y la integración de aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad. La rigidez mental es frecuentemente un obstáculo en el camino de la individuación. Cuando nos aferramos a certezas absolutas, cuando nuestra identidad se fusiona con nuestras opiniones, creamos una barrera que impide el flujo natural del desarrollo psíquico. Imagina a alguien que ha construido su vida en torno a un conjunto fijo de creencias, políticas, religiosas, filosóficas o científicas. Esas creencias se han convertido no solo en ideas que la persona sostiene, sino en pilares que sostienen su propia identidad. Cuestionar esas creencias equivale a cuestionar los fundamentos de su ser. La rigidez surge como un intento desesperado de preservar la integridad de un self que teme la disolución. La paradoja es que esa misma rigidez que parece proteger al self acaba por impedir su verdadera realización. ¿Alguna vez has sentido esa sensación inquietante cuando una nueva idea amenaza con desestabilizar algo que siempre creyó que era verdad? Jung nos enseña que la individuación requiere la capacidad de soportar la tensión de los opuestos, de habitar el espacio incierto entre certeza y duda, conocimiento e ignorancia, razón e intuición. Es precisamente en esa tensión donde el self auténtico puede emerger. Para lidiar con el dueño de la razón, sea el otro o aspectos de nosotros mismos,
necesitamos reconocer que la jornada hacia la totalidad no se hace por la acumulación de certezas, sino por la capacidad creciente de habitar el misterio. La verdadera sabiduría comienza cuando aprendemos a bailar con la incertidumbre. Cuando comprendemos que tanto la flexibilidad como la firmeza son necesarias en la jornada de la individuación, desarrollamos una relación más compasiva con aquellos que aún no han encontrado ese equilibrio. El dueño de la razón puede ser visto entonces no como un adversario, sino como un compañero de jornada en una etapa diferente del mismo camino que todos recorremos. La sincronicidad, concepto desarrollado por Jung, se refiere a coincidencias significativas que no pueden ser explicadas por causalidad convencional. Son eventos conectados no por una relación de causa y efecto, sino por su significado compartido. En los debates y conflictos con los dueños de la razón, podemos observar fenómenos sincrónicos que revelan capas más profundas de significado detrás de la aparente aleatoriedad del encuentro. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué ciertas personas parecen surgir en nuestra vida, precisamente cuando estamos lidiando con cuestiones específicas? ¿O por qué determinados temas emergen repetidamente en diferentes contextos y relaciones? Imagine a alguien que constantemente se encuentra con figuras de autoridad inflexibles, un jefe dogmático, un profesor rígido, un familiar obstinado. La recurrencia de este patrón puede no ser mera coincidencia, sino una manifestación sincrónica de un tema psíquico no resuelto buscando integración. Los debates que nos movilizan más intensamente son frecuentemente aquellos que tocan en nuestros complejos más profundos, constelaciones de memorias, emociones y asociaciones organizadas alrededor de un núcleo arquetípico. ¿Ha notado alguna vez cómo algunos conflictos parecen despertar en usted una reacción emocional completamente desproporcionada al tema en discusión? Desde la perspectiva junguiana, esas reacciones intensas son señaladores de que un complejo ha sido activado, y la persona que provocó esa activación puede estar desempeñando sincrónicamente el papel de mensajero del inconsciente. Para transformar estos encuentros en oportunidades de crecimiento, necesitamos estar atentos a los patrones sincrónicos en nuestras interacciones. ¿Qué temas emergen repetidamente? ¿Qué tipo de personas provocan nuestras reacciones más intensas? ¿Qué lecciones parecen estar siendo presentadas a través de estos encuentros aparentemente casuales? Cada debate difícil es una invitación sincrónica a una verdad más profunda. Cuando desarrollamos esa sensibilidad para la dimensión sincrónica de los conflictos, los dueños de la razón en nuestra vida dejan de ser obstáculos y se transforman en guías, aunque involuntarios, en nuestra jornada de autoconocimiento. En el inconsciente colectivo, el arquetipo del viejo sabio representa la sabiduría interior, el conocimiento profundo que trasciende el ego y sus limitaciones. Es la voz de la intuición profunda, del discernimiento que va más allá de la racionalidad convencional. Paradójicamente, es en el silencio, no en el discurso incesante, donde la voz de ese sabio interior puede ser escuchada. Mientras el dueño de la razón habla sin parar, temiendo el vacío y la incertidumbre, el verdadero sabio sabe habitar el silencio fértil donde la sabiduría genuina puede emerger. Imagine a alguien que pasó la vida acumulando conocimientos, convirtiéndose en una enciclopedia ambulante, capaz de discurrir sobre cualquier asunto con aparente autoridad. Sin embargo, esa misma persona puede ser completamente sorda a la sabiduría silenciosa que emana de las profundidades de su propio ser. El ruido constante de sus pensamientos y opiniones crea una barrera que impide el contacto con el sabio interior. La verdadera autoridad no viene del conocimiento acumulado, sino de la capacidad de escuchar el silencio. ¿Ha experimentado alguna vez ese momento de claridad que surge no del pensamiento incesante, sino de un espacio de quietud interior? Jung nos enseña que el self, el centro y la totalidad de la psique, se comunica con nosotros no a través de argumentos lógicos, sino a través de símbolos, intuiciones e insights que emergen cuando el ego se aquieta. Para acceder a esa sabiduría,
necesitamos cultivar el arte del silencio interno. En el diálogo con el dueño de la razón, una de las estrategias más poderosas puede ser, paradójicamente, el no engajamiento. No por evitación o pasividad, sino como una elección consciente de habitar un espacio de presencia silenciosa que invita al otro a un modo diferente de interacción. Cuando encontramos nuestro propio centro silencioso, la necesidad compulsiva de convencer o ser convencido, naturalmente se disuelve. En el silencio más profundo, todas las voces se encuentran. El verdadero poder no está en tener las respuestas correctas, sino en cultivar las preguntas que abren espacio para que la sabiduría emerja naturalmente, tanto en nosotros como en el otro. En la psicología junguiana, la integración de los opuestos es fundamental para el desarrollo psíquico. La unión de los contrarios, consciente e inconsciente, luz y sombra, masculino y femenino, crea la tensión creativa necesaria para el nacimiento del self auténtico. En el contexto del diálogo con el dueño de la razón, esa integración se manifiesta en la capacidad de sostener posiciones aparentemente contradictorias, sin la necesidad de resolverlas prematuramente en una síntesis artificial. Imagine una conversación donde dos personas sostienen visiones diametralmente opuestas sobre un tema complejo. En el enfoque convencional, el objetivo sería determinar quién tiene razón y quién está equivocado. En la perspectiva junguiana, sin embargo, el verdadero objetivo sería crear un campo de conciencia ampliado donde ambas posiciones puedan coexistir, revelando una verdad más abarcadora que trasciende la dualidad inicial. El diálogo genuino no busca la victoria de una posición sobre la otra, sino la emergencia de una comprensión que honra la verdad parcial contenida en cada perspectiva. ¿Ha vivenciado alguna vez ese momento de expansión de conciencia cuando logró ver la validez en un punto de vista completamente opuesto al suyo? Para facilitar la unión de los opuestos en el diálogo, necesitamos desarrollar lo que Jung llamaba función trascendente, la capacidad psíquica de crear puentes entre contenidos conscientes e inconscientes, entre posiciones aparentemente irreconciliables. Esto requiere humildad intelectual, el reconocimiento de que nuestra perspectiva, por muy bien fundamentada que sea, es siempre parcial, limitada por la singularidad de nuestra experiencia y por el recorte inevitable de nuestra conciencia. Cuando abordamos el diálogo a partir de esa humildad esencial, creamos el espacio necesario para que el otro también pueda flexibilizar sus posiciones sin sentir que está perdiendo algo esencial. La verdad más profunda no está en un lado o en el otro, sino en el abrazo que los contiene. La integración de los opuestos en el diálogo no es solo una estrategia de comunicación, es un acto alquímico que transforma tanto el contenido de la conversación como a los propios interlocutores. En la tradición alquímica tan querida por Jung, la transmutación de la materia prima en oro filosofal simboliza la transformación de la psique ordinaria en conciencia iluminada. Esa transformación no es instantánea, sino un proceso gradual de disolución y coagulación, de separación y unión de los elementos. En el contexto del diálogo, la alquimia ocurre cuando la palabra deja de ser un instrumento de poder y dominación para convertirse en un vehículo de conciencia compartida. Es la transmutación de la comunicación en comunión. Imagina un diálogo donde inicialmente dos personas están atrincheradas en sus posiciones, cada una convencida de su propia razón. A medida que la conversación se desarrolla, algo sutil empieza a suceder. Los interlocutores gradualmente dejan de identificarse completamente con sus posiciones. Se abre un espacio entre el yo y mis ideas. En ese espacio puede surgir una cualidad diferente de presencia y escucha. Lo que era un debate se transforma en una exploración conjunta. Lo que era confrontación se convierte en colaboración. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de fluidez cuando una conversación difícil se transforma súbitamente en un campo de descubrimiento mutuo? La alquimia del diálogo consciente requiere ciertas condiciones para ocurrir: presencia plena, escucha genuina,
suspensión temporal de juicios, disponibilidad para ser transformado por el encuentro. El dueño de la razón, como todos nosotros, lleva el potencial para esta transformación alquímica. Detrás de la rigidez aparente, siempre hay un alma buscando expresión auténtica, reconocimiento, pertenencia. Cuando abordamos el diálogo no como una batalla a ganar, sino como un crisol alquímico donde algo nuevo puede nacer, creamos las condiciones para una transmutación genuina, tanto de las ideas como de la calidad de la relación. Cada palabra consciente es una semilla de transformación plantada en el suelo fértil del encuentro. La verdadera alquimia no está en convertir al otro a nuestra visión, sino en crear juntos un espacio sagrado donde la sabiduría pueda emerger naturalmente, trascendiendo las limitaciones de nuestras perspectivas individuales. El sí mismo, self, en la psicología junguiana, representa la totalidad de la psique, consciente e inconsciente, y su centro organizador. Es simultáneamente la fuente y el objetivo del viaje de individuación, el arquetipo central que impulsa el proceso de llegar a ser quienes realmente somos. En el contexto de los conflictos con los dueños de la razón, el retorno al centro de uno mismo no es una fuga de la confrontación, sino una inmersión más profunda en su verdadera naturaleza. Imagina a alguien que ha pasado toda su vida construyendo su identidad en torno a sus opiniones y conocimientos. Cada debate se convierte en una batalla existencial, cada divergencia una amenaza. Sin embargo, a medida que esa persona comienza a vislumbrar un sentido de identidad más profundo, anclado no en sus creencias mutables, sino en su ser esencial, ocurre una transformación sutil. Sus opiniones continúan existiendo, pero la identificación obsesiva con ellas se disuelve gradualmente. Surge entonces la posibilidad de una aceptación que no es resignación, sino reconocimiento de la naturaleza transitoria de todas las construcciones mentales. ¿Alguna vez has sentido esa serenidad profunda que emerge cuando nos desidentificamos de nuestras propias posiciones sin abandonarlas? Jung nos enseña que el verdadero sí mismo trasciende todas las polaridades y dualidades. No está ni en lo correcto ni en lo incorrecto, ni en la afirmación ni en la negación, sino en la conciencia abarcadora que puede contener todas esas dimensiones sin ser limitada por ninguna de ellas. Para facilitar el retorno al centro, tanto en nosotros como en el otro, necesitamos cultivar lo que los budistas llaman mente de principiante, esa cualidad de apertura, curiosidad y no saber que permite que cada experiencia sea encontrada como si fuera la primera vez. Paradójicamente, es precisamente cuando abandonamos la necesidad de tener razón que nos abrimos a una comprensión más profunda y auténtica. El centro de uno mismo es ese lugar donde ya no necesitamos probar nada a nadie. La verdadera aceptación surge cuando reconocemos que, en el nivel más profundo de nuestro ser, ya somos completos, más allá de todas las opiniones, más allá de todos los debates, más allá de todas las identidades transitorias que asumimos en la danza de la vida. Llegamos ahora al final de nuestro viaje, o tal vez solo a su verdadero comienzo. Hemos recorrido 12 portales de conciencia, explorando las profundidades de la psique humana en busca de comprender aquello que inicialmente parecía solo un obstáculo, la persona que siempre necesita tener razón. Y aquí, finalmente, podemos revelar el secreto que prometimos al principio. Aquellos que más insisten en tener razón son, paradójicamente, nuestros mayores maestros en el camino de la conciencia. Nos ofrecen, aunque involuntariamente, la oportunidad de confrontar nuestras propias sombras, de integrar nuestros propios opuestos, de retornar a nuestro propio centro. El dueño de la razón es el espejo invertido que refleja precisamente aquello que más necesitamos ver en nosotros mismos. No por casualidad surge en nuestra vida, sino por una sincronicidad significativa, un llamado del inconsciente para nuestra próxima etapa de crecimiento. Comprender esto no significa tolerar comportamientos abusivos o someterse a relaciones tóxicas. Al contrario, es precisamente esta comprensión profunda la que nos permite establecer límites claros y saludables,
anclados no en el resentimiento, sino en la conciencia de nuestro propio valor. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de ver al otro como un problema a resolver y comenzamos a percibirlo como un misterio a contemplar, con la misma reverencia y curiosidad con que contemplamos el misterio de nuestra propia existencia. Cada encuentro difícil es una invitación a una conciencia más amplia. La vida, en su sabiduría infinita, continuará presentándonos espejos, algunos suaves, otros desafiantes, para que podamos ver con creciente claridad quiénes realmente somos, más allá de todas las máscaras e identificaciones transitorias.